Bueno, vamos a determinar analíticamente estas funciones si son pares o impares, ¿sí? Muy bien. Nosotros sabemos que para que una función sea par, la función f en menos x debe cumplirse lo mismo que f en x. Y para que sea impar, debe cumplirse que f de menos x debe ser igual a menos f de x. Esto es lo que se debe cumplir. Entonces, si yo vengo al primer ejercicio, me dicen, mire, f de x es igual a 3x cuadrado. Yo lo quiero ver si es par, reemplazo a la x por menos x, donde tengo una x, reemplazo por menos x, dejo el 3, digo base negativa, exponente par, resultado positivo. Este 3x cuadrado es f de x, sí, es f de x. Entonces, si f de x es igual a f de x, entonces digo que esta función es par. Me dice acá que la grafique. Bueno, esto es una función cuadrática que se nota que está centrada al eje Y, ¿sí? Y justamente eso es lo que se debe cumplir. Cuando una función es par es porque la función está centrada en el eje Y. Si yo le diera el 0, 0 para la x, 0 para la y. Si yo le diera el 1, esto me quedaría 1 al cuadrado 1, por 3 me quedaría 3, me quedaría acá. Y si le diera el menos 1, menos al cuadrado es 1 y por 3 me quedaría 3. Entonces esta sería una curva que haría así, ¿sí? Y estos serían los puntos que yo marqué acá como menos 1 y 1. Y es par porque la función cuando es simétrica con respecto al eje Y, la función se dice que es par. Bien, veamos, ese era el A. Voy a hacer el D ahora. Me dice, tengo la función que es k de x, que es k de x, igual a x cuadrado más 2. Bueno, para saber si es par, yo reemplazo por menos x a la función. Donde tengo una x, la reemplazo por menos x, digo base negativa, exponente par, resultado positivo. Digo, ¿esto es f de x? Sí, es f. Bueno, en realidad es k de x, sí, lo vamos a llamar como es el nombre de su función. ¿Esto es k de x? Sí. ¿Y es igual a k de menos x? Sí, k de x es igual a k de menos x, por lo tanto es par. Y si esta gráfica la hiciéramos, esto se nota que es una función cuadrática que está dos unidades arriba sobre el eje Y. 1, 2, y es positiva, las ramas van a ir hacia arriba, va a ser así. Es simétrica con respecto al eje Y, entonces es par. Uno le podría dar valores si no se acuerda acá. Si le doy el 0 me da 2, ¿ves? Si le doy el 1 me va a dar 1 al cuadrado, 1 más 2 me va a dar 3. Si le doy el menos 1 también me va a dar 3 y así sucesivamente. Esas serían funciones pares. A ver, vamos a hacer la E. La E dice L de x es igual a 3x cuarta. Si yo reemplazo ahora por menos x, digo esto es 3 por menos x a la cuarta. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Entonces, ¿esto es L de x? Sí, esto es L de x y es igual a L de menos x, sí. Ah, entonces esto es par. Esto es una función par. Claro, si nosotros la graficamos, vamos a ver que esa es una función que es simétrica respecto del eje Y. Eso es la función pares. Siempre deben ser simétricas respecto al eje Y. Las funciones impares son simétricas respecto al origen de coordenadas. Esa es la diferencia de una función par y una función impar. Si yo esta la tuviera que graficar, esta función es un poco más, eh, es un poco más achatada la pancita acá de la función cuadrática. Si esta está la cuarta, entonces como que hace una cosa así. Esto es X, esto es y es simétrica, ¿ves? Respecto al eje Y. Esas son funciones impares.
Vamos a ver ahora la C, que es h de x. C, que es h de x igual a menos x cubo. Vamos a ver si esta función es, es par. Bueno, si yo reemplazo, siempre que uno quiera saber si una función es par o impar, empieza con reemplazando la x por menos x. Pongo menos x al cubo, acá hay que tener nociones de potenciación y propiedad de la potencia. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Entonces esto me va a dar negativo el resultado, me va a quedar menos x al cubo. Y menos por menos me da más x al cubo. ¿Y este x al cubo es h de x? No, porque h de x es menos x al cubo. Entonces esta función, así como está, no es par. Y para saber si es impar, voy a sacar un menos como factor común. Yo lo voy a sacar a propósito, ese menos lo voy a esforzar, ese menos, y voy a decir, esta función, este menos x al cubo, ¿es h de x? Sí, es h de x. Entonces esta función, a ver, acá puse el menos, puse este menos, reemplacé la x por el menos, esto me queda menos con menos me da más, ujú, está bien. Si saco un menos como factor común, esto es h de x. A ver, acá hay algo que no está bien. Vamos a revisar esto. Por ahora lo voy a dejar así. Si yo tengo mi función, porque esta función tiene que ser impar, ¿ves? Si yo la reemplazo por h de menos x, esto me queda menos y menos x al cubo. Bien, yo dejo el menos, ¿sí? Dejo este menos y esto me queda base negativa, exponente impar, resultado negativo. Bien, y menos por menos me da más, me da más. Está bien. Esta función, así como está h de menos x, no es par, ¿sí? Ya dijimos que no era par, porque esto no es h de x. Ahora vamos a ver si es impar. Una vez que tengo esto, digo h de menos x no es igual a h de x porque esto es negativo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico a ambos miembros por menos 1. Multiplico a ambos miembros por menos 1. Entonces digo, este menos h de menos x es igual a h de x. Sí, porque h de x es menos x cubo. Y si h de x es igual a menos h de menos x, o h de menos x es igual a menos h de x, que también se puede escribir de esta manera, es por lo tanto la función es impar. Y esta es una función, ¿sí?, que es simétrica respecto al origen de coordenadas. Es decir, uno si graficara esta función, notaría que 0 para la x, 0 para la y, si yo le doy 1 a la x, 1 al cubo es 1, por menos 1 me da menos 1, entonces me daría acá. Si yo le doy ahora el menos 1 al cubo es menos 1, con este menos me quedaría más y me quedaría acá, me quedaría 1. Entonces, este gráfico es un gráfico que hace esto. Es una parábola cúbica y esa es su simetría con respecto al origen de coordenadas. Esto es x, esto es y. Esa sería la función impar. Y finalmente, la última es x cuadrado más x, que es m. Bueno, si yo tengo m de x, que es x cuadrado más x, vamos a ver si esta función es par, impar o nada. Vamos a ver eso. Bueno, vamos a reemplazar primero siempre por menos x. Tomamos esto, decimos menos x al cuadrado más menos x, porque estamos reemplazando siempre por un menos x. Base negativa, exponente par, resultado positivo, más por menos me da menos. Digo m en menos x. Digo, esto que me quedó acá, x cuadrado menos x, ¿es m de x? No, no es m de x. Por lo tanto, ¿sí?, esto no es par. Yo digo que no es par.
Y si sacara un menos como factor común, yo acá agregar un menos, esto me quedaría x cuadrado menos x, y esto tampoco es la función f de x, por lo tanto, no es impar tampoco. Es decir, esta no es par ni es impar, porque si nosotros la hiciéramos gráficamente, vamos a notar que no es simétrica ni respecto al origen ni respecto al eje y. Eso es lo que va a ocurrir. Esta función se va a hacer 0 en 0 y en menos 1. Ahí se va a hacer 0. Cuando esto valga menos 1 al cuadrado es 1. Más menos 1 me va a quedar 0. Va a ser una función que va a ser esto, su gráfica aproximada. Y como pueden notar acá en esta gráfica, esta función no es simétrica con respecto al eje y, ni tampoco es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Por eso que esta función no es par ni es impar. Muy bien, muchas gracias.